Venustiano Carranza. El inicio de la Revolución Constitucionalista. Venustiano Carranza inició su carrera política cuando fue electo presidente municipal de Cuatro Ciénegas en la época del gobernador José María Garza Galán. Debido a que sus relaciones con él eran pésimas, renunció. Por tal motivo, cuando Garza intentó reelegirse, Carranza se rebeló participando políticamente en su contra. No tomó las armas, pero convenció a Porfirio Díaz de que su movimiento no era antiporfirista. Bernardo Reyes fue designado mediador y apoyó a Venustiano Carranza para que se reintegrara a la política. Fue así como volvió a la presidencia municipal de Cuatro Ciénegas de 1894 a 1898. Después de esto volvería a ocupar cargos importantes como de diputado por el estado de Coahuila y gobernador del estado en 4 ocasiones durante el maderismo. Al estallar la Revolución de Madero, Carranza se le une en San Antonio, Texas en enero de 1911. Madero lo designa gobernador provisional del estado de Coahuila y comandante supremo de la revolución en dicho estado, Nuevo León y Tamaulipas. Madero confió en su afiliación a la causa a pesar de haber sido reyista. Forma parte de las negociaciones de Ciudad Juárez y al triunfo de la revolución maderista es designado gobernador provisional. Durante esto se resistió a desarmar y licenciar las tropas revolucionarias. Después renunció para emprender una campaña electoral y ser elegido gobernador constitucional de Coahuila de forma legítima. Durante su mandato se empeñó por elaborar reformas políticas, laborales, educativas y fiscales, que no se encontraban muy lejos de la visión de Madero por reformar al país, pues eran más sus coincidencias que diferencias. A los sucesos de la Decena Trágica y el pacto de la embajada encabezada por el embajador estadounidense Henry Lane Wilson, Félix Díaz y Victoriano Huerta, el 11 de febrero, el entonces capitán Francisco J. Mujica es comisionado por Venustiano Carranza para trasladarse a la Ciudad de México con el objetivo de ofrecerle al presidente Madero las fuerzas del Estado. Cuando es tomado preso Madero por las fuerzas federales y obligado a renunciar, Huerta envió un telegrama fechado el día 18 de febrero de 1913 en el cual expresa lo siguiente: autorizado por el Senado, he asumido el poder ejecutivo, estando presos el presidente y su gabinete. Victoriano Huerta. Algunos de los estados del norte del país como Sonora, Chihuahua y Coahuila nunca dieron un reconocimiento a dicho telegrama. Carranza, al enterarse del cuartelazo, convocó una reunión en su casa con los legisladores para dar a conocer el telegrama de Huerta y tomar una decisión sobre la situación política del país, pues consideraba que el Senado no tenía facultades para designar al general Victoriano Huerta como presidente y por tanto no era legítimo. Para él era un deber del gobierno del estado de Coahuila desconocer al gobierno de Huerta y a todas las personas implicadas en el acto. Envió una circular a los gobernadores y jefes militares explicando la usurpación. Pidió a los generales federales Mier, Trucy Aubert y Jerónimo Treviño no reconocieran a Huerta y fingió un acercamiento con el secretario de Gobernación de Huerta para ganar tiempo. Finalmente, convocó una rebelión y ofreció el mando al general Treviño. Con ello, encabezó la lucha respaldado por el decreto 1421 del Congreso de Coahuila el día 19, en el cual expresa: 1. El desconocimiento del general Victoriano Huerta como encargado del Poder Ejecutivo. 2. Facultades extraordinarias al encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza, en todos los cargos de la administración para proceder a armar fuerzas para el sostenimiento del orden constitucional. El día 20, manda un telegrama al Senado de la República, en el cual informa el desconocimiento de Huerta como encargado del Poder Ejecutivo. Manda una circular alentando a los demás gobernadores de los estados a defender la legalidad y condenar el acto de usurpación. Con esto, inicia la lucha constitucionalista, denominada así porque su revolución buscaba restablecer el orden constitucional y la legalidad de la nación. El día 22 de febrero son asesinados Madero y Pino Suárez fuera del Lecumberri. Huerta presenta ante los senadores y diputados su programa de gobierno, y su autoridad es reconocida por los poderes legislativo y judicial, al igual que por la mayoría de los estados. El 23 de febrero, al anochecer, llega el tren ordinario mixto que venía rumbo a Saltillo. Carranza dicta su primera orden militar al comisionar a Jacinto B. Treviño y a Miguel Acosta para que detengan el tren y lo hagan regresar a Ramos Arcipe, a fin de que se quede para el servicio de la revolución. El 4 de marzo, Carranza vuelve a convocar a los gobernadores de los estados, a los jefes de armas y a las autoridades y ciudadanía en general, que lo secunden para restaurar el orden constitucional. Al día siguiente, se abrió camino hacia Monclova e invita al general Jerónimo Treviño a encabezar el movimiento, pero declina la oferta ante su avanzada edad. El día 6 se integran Pablo González y Jesús Carranza, hermano del coahuilense. Finalmente, se da el primer enfrentamiento y la primera derrota del movimiento constitucionalista,
en la localidad de Paredón. El general Trucio Bert lo ataca sorpresivamente. Ante esto, se ordena la retirada. Tras permanecer 4 días en Monclova, Carranza y sus fuerzas se trasladan a Baján con la intención de atacar Saltillo. Bajo las órdenes de Carranza, se emprende el ataque a Saltillo, con el objetivo de tomar la plaza a manos de los generales Jacinto Treviño, Francisco Cos y Luis Gutiérrez. El enfrentamiento dura del día 23 al 25 de marzo. Cuando las tropas desistieron al ataque por el fracaso del enfrentamiento, se ordena la retirada de Monclova, y la noche del 25 quedan instalados en la hacienda de Guadalupe. Siendo 26 de marzo, se redacta y se lanza el Plan de Guadalupe, el documento más importante hasta ahora, pues bajo la bandera de este se busca unificar el movimiento, buscar apoyo por parte de los gobernadores y militares y deslegitimizar al gobierno huertista. Se expresa lo siguiente a manera de resumen. 1. El desconocimiento de Huerta, el poder legislativo y el poder judicial. También a los gobiernos de los estados que reconozcan a Huerta después de 30 días publicado el plan. 2. La organización de un nuevo ejército denominado constitucionalista, que será herramienta para el cumplimiento de las demandas de los revolucionarios que reconozcan este plan, y la denominación a don Venustiano Carranza como primer jefe del ejército. 3. Al momento en que se ocupe la Ciudad de México por el ejército constitucionalista, se encargará interinamente del poder ejecutivo el primer jefe del ejército constitucionalista y convocará elecciones generales una vez establecida la paz. Este documento fue objetado por Francisco J. Mújica y Lucio Blanco, quienes querían incluir demandas sociales en el momento de la redacción. Carranza se justificó diciendo: sería más breve la lucha mientras menos resistencia haya que vencer. Con todo esto, Carranza se dio a la idea de que era el único representante legítimo en todo el país. Poco a poco se convirtió en el líder del movimiento secundado por los firmantes del Plan de Guadalupe. Para el mes de abril, todo el norte de la República se encontraba en levantamientos armados en contra de Huerta. Villa en Chihuahua, Obregón en Sonora había reducido al ejército federal a guerrillas y Pablo González y Jesús Carranza se habían hecho de varias comunidades en los estados de Nuevo León y Monterrey. Mientras esto sucedía, Carranza se encontraba asediado por las fuerzas federales en Monclova. Los revolucionarios de Sonora y Chihuahua enviaron emisarios para adherirse al plan. Mediante el Pacto de Monclova, el día 18 de abril, Roberto B. Pesqueira y Adolfo de la Huerta, delegados por el gobierno de Sonora, el Dr. Samuel Navarro, delegado por la Junta Constitucional de Chihuahua, Alfredo Baceda, delegado por el gobierno del estado de Coahuila, y don Venustiano Carranza, gobernador constitucional de Coahuila. Como resultado, se acordó reconocer un mando militar y una única bandera política. Se adhirieron a los postulados del Plan de Guadalupe y se comprometieron a dar cumplimiento a sus artículos, así como respetar a Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista, a fin de que se hiciera todo lo que mejor convenga a favor del movimiento y lograr restablecer la paz en el territorio nacional. Para la organización del ejército constitucionalista, Carranza emitió nombramientos y órdenes acordes para la integración del ejército con el que combatiría al ejército federal, destacando el decreto del día 4 de julio de 1913, en el cuartel general de Monclova, en el que se ordenó la creación de 7 cuerpos de ejército para tener mayor uniformidad y control del movimiento, siendo los más importantes el cuerpo del noroeste a mando de Obregón y el cuerpo del noreste a mando de Pablo González, así como la división del norte al mando de Villa. Con ello, Venustiano Carranza manda emisarios para proponerle su anexión al plan, el cual acepta, al igual que Carranza como primer jefe, pero no la subordinación de cualquier otro cuerpo del ejército, ya que estaba enemistado con Obregón. Llegado el 10 de julio, los representantes de las fuerzas de Calixto Contreras, Orestes Pereira, Tomás Urbina y los hermanos Arrieta extienden una invitación al primer jefe Venustiano Carranza a que dirige el ataque a Torreón. El ataque se dio el 22 al 31 de julio. Las fuerzas combinadas de los caudillos al mando del primer jefe, Venustiano Carranza, tras un largo asedio, intentaron tomar la plaza, pero son rechazados el 31 de julio por las tropas federales. Tras agotarse el parque, Venustiano ordena la retirada. Al llegar a Parral, a finales de agosto, Venustiano es recibido por Manuel Chao y Luis Herrera, adhiriéndose al Plan de Guadalupe, mientras que Lucio Blanco procedía a fraccionar la hacienda de Los Borregos, propiedad de Félix Díaz, para repartirla a los campesinos. Acompañado de sus hombres de confianza, Francisco J. Mújica, Heriberto Jara y Juan Barragán, constituyeron el primer reparto agrario. Esta acción molestó a Carranza, quien rápidamente lo designó bajo las órdenes de Pablo González. Para el 13 de septiembre ya había llegado a Sonora, en donde es recibido por Obregón, Ramón Iturbide, Benjamín Gil y Adolfo de la Huerta, para formar un solo grupo y marchar hacia Hermosillo. José María Maitorena los acoge y Obregón es nombrado el jefe del cuerpo del noroeste.
En Hermosillo pronuncia un discurso justificando la lucha constitucionalista, además de prometer una nueva constitución a la victoria del movimiento. Y cito: "El pueblo ha vivido ficticiamente, famélico y desgraciado con un puñado de leyes que de nada lo favorecen. Tendremos que removerlo todo, ordenarlo y construirlo de verdad, crear una nueva constitución, que nada ni nadie puede evitar su acción benéfica sobre las masas". Cierro cita. Para octubre, las fuerzas de Pablo González ya habían tomado las principales ciudades de Monterrey y Nuevo León. Obregón ya ejercía mayor control militar en el estado de Sonora. Las victorias de Villa en Chihuahua ya eran muy sonadas y para el 23 ya se planeaba tomar la capital de dicho estado. En cuanto al sur, los estados de Tlaxcala y Guerrero habían reconocido la jefatura de Carranza. Por último, los zapatistas tenían intenciones de enviar delegados para la unificación del movimiento. Estas victorias se debieron a los soldados enfilados en el ejército constitucionalista, que en su mayoría eran campesinos y obreros. Los jefes militares carecían de experiencia, utilizaban e improvisaban tácticas y decisiones estratégicas a veces muy temerarias, a diferencia del ejército federal, donde los jefes militares usaban y repetían las mismas tácticas viejas y obsoletas. El presidente Wilson, indignado por la situación de México y la elección de Victoriano Huerta como presidente, entabla conversaciones con don Venustiano para armar un boicot contra el gobierno y le ofrece la posibilidad de intervenir militarmente en el país. Obviamente Carranza rechazó esta oferta, dejando en claro la soberanía de la nación y rectificando que era un conflicto que solo le concernía a los mexicanos. Villa toma el 15 de noviembre Ciudad Juárez. Así en unos pocos meses más adelante, Villa tendrá el control total del estado. Las fuerzas en Sonora seguirán ganando batallas al mando de Obregón. Nunca perdió ningún enfrentamiento contra los federales. El día 9 de diciembre, Huerta va a declarar nulas las elecciones federales para presidente y se consolida como un dictador al disolver el Congreso de la Unión. La mecha del conflicto, que ya se encontraba encendida desde la muerte de Madero, va a seguir reuniendo fuerzas para vencer al usurpador. Ya no hay marcha atrás. Huerta va perdiendo poco a poco el poder que ejercía en el ejército federal y se va ganando el desprecio popular. Don Venustiano Carranza fue la figura central de 1913 a 1920. Marcó la importancia de la lucha a favor de la legalidad. Tuvo los principios de modernizar al país. Realmente no fue un personaje autoritario, semejante a Díaz, sino que solo era fuerte y terco en cuanto a lo que exigía como primer jefe. Un título muy ostentoso pero justo, pues fue el único en tomar partido en contra de Huerta. Representa la figura de autoridad de la revolución constitucionalista. Sentó las bases del nuevo ejército, uno leal a sus líderes. Logró hacer lo que Francisco y Madero quería, conducir una revolución exitosa en contra de un tirano. Aunque el movimiento se haya corrompido por las ambiciones de los que lo seguían, esta revolución fue una unión en conjunta por restablecer los principios constitucionales. Como presidente, no pienso que lo que don Venustiano quería era tener la oportunidad de ejercer el poder como presidente y consolidarse como tal de manera casi vitalicia, sino que buscó reformar las bases del Estado, desde sus cimientos, para justificar una auténtica revolución. Si no rompemos con el pasado, ¿cómo pretendemos tener una revolución y un cambio? Creo que don Venustiano rompió con el pasado, al llamar a la insurrección en contra del nuevo régimen, el huertista, uno tan efímero y tan dañino para la memoria del ejército. Sus acciones demostraron que era mejor como político que como militar, pues al menos las primeras batallas fueron perdidas y con ello casi la no insurrección. Su actitud terca y recia lo hacía un excelente líder, uno que fue capaz de unificar el movimiento hasta su quiebra.